¿Alguna vez has sentido que te han dejado atrás, que te han ignorado o que tu valor ha sido reducido a nada? Esa herida profunda que arde en el alma, esa sensación de rechazo que parece desgarrar tu esencia. Es en esos momentos cuando parece que todo se desploma, que la esperanza se desvanece y que la oscuridad es eterna. Pero escucha bien, en medio de ese silencio doloroso, en esa soledad que parece insoportable, yace una oportunidad de transformación. La filosofía estoica nos enseña que el verdadero poder no está en las circunstancias externas, sino en cómo las enfrentamos. Que el dolor no nos derrota, nos revela. Y que, si aprendemos a dejar que extrañe a la persona que éramos, esa misma pérdida puede convertirnos en una fuerza inquebrantable. Tú tienes en tus manos la llave para convertir ese vacío en tu mayor fortaleza. Solo necesitas recordar, el cambio empieza en tu interior. La vida no es estática, ni debe serlo. Es un río que fluye, un ciclo constante de cambios y transformaciones. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino comprender que todo en este mundo es pasajero. La pérdida, el rechazo, el dolor, son solo olas que vienen y van. ¿Y tú, qué haces cuando la marea sube? ¿Te aferras a la orilla o aprendes a navegar? No te engañes, resistirte al cambio solo alimenta tu sufrimiento. La resistencia es una trampa que te atrapa en la ilusión de la permanencia, cuando en realidad, todo lo que existe está en constante movimiento. La felicidad, el amor, incluso tú mismo, son efímeros. La verdadera fortaleza radica en aceptar esa realidad, en reconocer que la vida no te debe nada y que, en su fluir, también te otorga la oportunidad de crecer. Sé que duele aceptar que lo que amabas, lo que creías firme, puede desvanecerse. Pero el estoico no busca escapar del dolor, sino entenderlo. Porque en la aceptación reside el poder. Cuando aceptas que nada es permanente, dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con ella. Aprendes a dejar ir sin miedo, sin apego, sin desesperación. Recuerda, no es la pérdida lo que nos destruye, sino la resistencia a dejar ir. El control no está en retener, sino en soltar. En la serenidad de aceptar que la vida es un ciclo que continúa, aun cuando tú sientes que estás perdiendo algo. La impermanencia no es enemiga, es la madre del cambio, la fuente de la libertad interior. Permítete sentir, sí. Pero no te quedes atrapado en esas emociones. Reconoce que todo pasa, y que tú también pasas. La vida no te debe nada. Solo tú puedes decidir cómo respondes a su constante flujo. Y en esa decisión, en esa aceptación, se encuentra tu verdadera fuerza. Porque solo quien comprende la impermanencia puede descansar en la paz verdadera, esa paz que no depende de circunstancias externas, sino de tu dominio interior. El verdadero poder no reside en tener, sino en poder soltar. La diferencia entre quien sufre y quien se mantiene firme radica en la capacidad de desapegarse. La posesión, ya sea de personas, cosas o emociones, es una cárcel invisible que construimos con nuestras propias manos. Nos aferramos a lo que creemos que nos define, a lo que pensamos que nos da seguridad, pero en realidad, solo nos limita. El estoico sabe que el control absoluto no está en la adquisición, sino en la renuncia inteligente. La autodisciplina no es una restricción, sino un acto de libertad. Es la decisión consciente de gobernar tus deseos, de mantener la calma en medio de la tormenta y de elegir qué dejar ir. Porque en el desapego, encontramos la verdadera fortaleza. No es que no ames, no es que no valores, sino que entiendes que tu paz no depende de nada externo. Cada vez que te aferras a algo, cierras la puerta a tu crecimiento. La libertad no está en tenerlo todo, sino en necesitarlo menos. La autodisciplina te ayuda a construir esa independencia interior, esa reserva de fortaleza que ningún rechazo, ninguna pérdida o decepción puede destruir. Es en la disciplina del alma donde yace la verdadera soberanía. Tú eliges qué emociones alimentas y cuáles dejas ir. No permitas que la pasión descontrolada gobierne tu mente. La pasión sin control te arrastra, te hace vulnerable y te arruina. La autodisciplina es el escudo que protege tu paz. Es la fuerza que te permite mantener la dignidad, incluso cuando todo parece caerse a tu alrededor. Porque quien domina sus deseos, domina su destino. Recuerda,
La verdadera fortaleza no se mide por cuánto puedes sostener, sino por cuánto puedes dejar ir. Esa es la clave del poder estoico. La libertad está en tu capacidad de desapegarte, en tu capacidad de controlarte a ti mismo. Solo así, en esa disciplina interna, podrás encontrar la calma que trasciende cualquier circunstancia. Solo así, serás realmente invencible. El rechazo no es el fin, sino una oportunidad disfrazada de dolor. Es una herida que, si la enfrentamos con valentía, puede convertirse en la fuente más profunda de autoconocimiento. La persona que nos rechaza, en realidad, nos está mostrando un reflejo de nosotros mismos. No es su rechazo lo que nos define, sino cómo respondemos a esa herida. Porque en el rechazo, hay una pista clara, algo en nosotros aún necesita ser descubierto, sanado o fortalecido. El estoico sabe que la adversidad no es enemiga, sino maestra. Cuando alguien nos da la espalda, no debemos culparlo, sino preguntarnos, ¿qué dice esto de mí? ¿Qué puedo aprender? La respuesta está en la introspección, en esa valentía de mirar hacia adentro y aceptar nuestras sombras. Porque solo en ese espejo podemos encontrar las verdades que nos liberan. El rechazo puede convertirse en la chispa que enciende tu autoconciencia. No te alejes del dolor, enfréntalo. No huyas del rechazo, dialoga con él. La honestidad brutal con uno mismo es la puerta a la transformación. Y esa transformación solo llega cuando reconoces tus heridas, cuando aceptas que no todo en ti es perfecto, pero que todo en ti puede ser mejor. La autocompasión no es debilidad, sino la raíz del verdadero crecimiento. Cada rechazo lleva en su interior una semilla de autodescubrimiento. La clave está en no aferrarte a la queja, sino en extraer la enseñanza. Porque cuando transformas el rechazo en autoconocimiento, dejas de ser víctima y pasas a ser autor de tu destino. La fortaleza no está en evitar el rechazo, sino en usurpar su energía y convertirla en tu motor. En esa resistencia, en esa reflexión, reside tu poder. Porque quien conoce sus heridas, ya no teme al dolor. Lo ha transformado en sabiduría. La verdadera fortaleza no se demuestra en la multitud, sino en la soledad. En ese silencio profundo, donde nadie te dice qué pensar, qué sentir o qué hacer, allí reside la esencia de tu poder. La soledad no es vacío, sino un espacio sagrado donde te encuentras contigo mismo, sin máscaras, sin distracciones. Es en ese silencio interno donde forjamos la voluntad, donde cultivamos la serenidad y donde descubrimos quiénes somos en realidad. El estoico entiende que la compañía más importante es la que lleva dentro. La soledad no es castigo, sino liberación. Es en ella donde aprendes a escuchar esa voz interior que muchos silenciamos con ruidos externos. Ahí, en ese silencio, se revela tu auténtico carácter. No necesitas de otros para ser completo, porque en la soledad encuentras tu verdadera compañía, tú mismo. Y en esa compañía, descubres la fuerza que no se desvanece, la fuerza que nadie puede quitarte. El silencio interno es una fortaleza que no se compra ni se impone, sino que se cultiva con disciplina. Es en esa quietud donde se forjan los valores, donde se limpia la mente de las distracciones y se fortalece el espíritu. La paciencia, la claridad y la autodisciplina emergen en el silencio, y con ellas, una confianza inquebrantable en tu poder interior. No temas a la soledad, pues en ella se encuentra la oportunidad de conocerte en profundidad. No huyas del silencio, abrázalo. Porque solo en esa quietud, en ese espacio donde nada sucede, puedes escuchar la verdad que siempre ha estado allí, esperando por ti. La fortaleza no es la ausencia de dudas o de miedo, sino la capacidad de mantenerse firme en medio de esa quietud, de esos momentos en los que nadie te mira, pero tú sabes quién eres. La soledad, bien entendida, es la fuente inagotable de tu poder más auténtico. El control emocional no es una mera virtud, sino la base de toda verdadera fuerza. En un mundo lleno de estímulos y distracciones, mantener la calma y la claridad en medio del caos es un acto de guerra contra la vulnerabilidad. La emoción descontrolada nos arrastra, nos hace esclavos de impulsos pasajeros y nos aleja de nuestro verdadero poder. ¿Pero tú, quieres ser fuerte? Entonces aprende a gobernar tus sentimientos, a convertir la tormenta en calma, a transformar la pasión en sabiduría. El estoico no niega sus emociones, las reconoce, las acepta,
pero no permite que ellas dicten sus acciones. Porque en el control está la libertad. Cuando dominas tu mente, dominas tu destino. La ira, el miedo, la ansiedad, son energías que, si no las canalizas, te consumirán desde adentro. Pero si aprendes a observarlas, a entenderlas, puedes convertir esas llamas en carbón para fortalecer tu carácter. El control emocional no significa reprimir, sino trascender. Significa que tú eres el capitán de tu barco, no la tormenta. La disciplina interior se construye en la constancia de elegir la respuesta correcta, incluso cuando todo parece en tu contra. La rabia no tiene poder si tú no le entregas tu fuerza. La tristeza no puede dominarte si tú decides seguir adelante, si tú eliges el coraje por encima del desánimo. Cada vez que eliges responder con dignidad, con paz y con razón, estás fortaleciendo tu carácter. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de emociones difíciles, sino la capacidad de mantener el control en presencia de ellas. Es en esa autopreservación, en esa disciplina del espíritu, donde reside tu poder más grande. La mente que domina sus pasiones, es una mente que construye su propio destino. No permitas que tus emociones te controlen. Tú eres el arquitecto de tu interior, y en ese control radica tu mayor poder. Recuerda que el verdadero cambio comienza en tu interior. No permitas que la nostalgia o el miedo te detengan, deja que la distancia te ayude a reconstruirte. Extrañar lo que fuiste no es una derrota, sino una oportunidad para renacer más fuerte, más sabio y más sereno. Enfócate en tu poder, en tu control, en esa dignidad que nadie puede arrebatarte. Cada paso que das en esa dirección es un acto de rebeldía contra la fragilidad del ego y una afirmación de tu autonomía. La transformación no es un destino, sino un camino que eliges recorrer día a día. Vuelve por más lecciones, perfecciona tu alma, fortalece tu espíritu. La verdadera libertad está en tu capacidad de dejar ir y seguir adelante con firmeza. Solo así, podrás convertir el rechazo en tu mayor impulso y la soledad en tu mayor fortaleza.